suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Herramientas Reboot. Estamos en esta nueva serie de tutoriales de DCS Wall con el F86F Sabre. Y antes de nada, pues vamos a ver el camo que tenemos. Bastante americano tradicional, normal y corriente. Y ahora sí nos vamos a meter en cabina. Y ahora, una vez en cabina, lo primero que tenemos que saber es que para arrancar este avión siempre nos va a hacer falta potencia exterior, ¿vale? Una GPU de eléctrica estoy hablando. Así que con la cedilla vamos a pedir al F8 personal en tierra, F2 grupo en tierra, F1 conectar. Pues eso, que nos conecte. Entonces nos va a conectar el sistema eléctrico. Ahí vemos que esto va a cambiar. Ha cambiado, ha subido la aguja de combustible y esta luz se ilumina. Perfecto. Así que ahora vamos a iniciar el arranque. Lo primero, dar luz exterior para que sepa que este avión está energizado. La ponemos en la postura de abajo, que sería la de intermitente, como podéis ver, ahí está. Ahí podemos ver cómo está intermitente. Y bueno, pues comprobaríamos que el sistema de emergencia está alternativo. Tiene poca capacidad. Este es el que nos va a ayudar al arranque, pero bueno, está un poco así, ¿eh? Bueno, está subiendo, está cargándose. Vamos a dejarle que... Vamos a ver hasta dónde llega. Pero bueno, mientras tanto, con mayúsculas P quitamos al piloto y vamos a hacer prueba de luces. Vamos, hay luces. Vale, por aquí todas las luces bien. Y esta otra luz de aquí. Vale, todas funcionan. Y vamos a hacer el test de fuego motor. Con clic izquierdo, el botón para arriba. Y en 5 segundos se ilumina esto. Sí que lo cortamos. Y en unos 5 segundos también se corta. Perfecto. Bueno, como me va a hacer falta algo de luz interior para que veáis bien en YouTube, aquí en la rodilla derecha del piloto está la luz interior. Hay 3 rotatorios. El primer rotatorio, como veis, para los instrumentos. El segundo, para la retroiluminación de los paneles y esta pequeña FLUT. Y el tercero, una FLUT de cabina, que es esta linterna aquí, que bueno, que a mí personalmente no me gusta, así que la dejo apagada. Entonces ahora sí, llega el momento de la verdad. Ya hemos hecho el test. Vamos a hablar de lo que puede ocurrir y de lo que debería ocurrir. En teoría tenemos que darle este botón aquí hacia adelante para ponerlo en on. Después clic izquierdo al starter. Vamos a ver una pequeña caída de tensión porque tenemos las luces puestas, entonces eso se va a notar. Y después cuando veamos que ya este voltaje, hemos tenido voltaje y empiezan a subir RPMs, bueno, es más o menos inmediato. O sea, tú le damos y le ponemos en batería. Entonces empiezan a subir las RPMs. Tenemos temperatura, el voltaje se ha puesto. Cuando las RPMs lleguen a un 3%, le daríamos al inicio, al botón de inicio. ¿Para qué? Para que la palanquita de gases se mueva una postura hacia adelante. Luego cuando llega a 6, otra vez al botón de inicio y la palanca de gases se mueve ya al régimen de gestión. ¿Ok? Vale. Pues eso estaría bien. Y ya debería arrancar el motor. Le meteríamos potencia máxima para que permitir el máximo flujo de combustible al motor e iría arrancando. Y después ya cuando hubiese llegado a unas 30 RPM tal, podríamos poner idle hasta que terminase la secuencia de arrancar. Contingencias que pueden pasar. Que por lo que fuera no tuviésemos... Se nos perdiera... la temperatura en los primeros 5 segundos no diese lectura. Pues habría que parar el arranque con este botón de aquí, ¿vale? Que está aquí rojo. De aquí, que pone Push to Stop Starter. Pues le daríamos y pararíamos el arranque. En el caso de que antes de que no se llegue a un 23% de RPMs en un minuto, ¿vale? Pues si en un minuto no hemos llegado, también se corta. Después podríamos iniciar otro arranque. Tendríamos que esperar 3 minutos para esa segunda prueba de arranque. Si no, no podríamos hacer nada. Tendríamos que esperar y ya una segunda prueba. Y así. Entonces ahora os voy a dejar la vista para que más o menos podamos verlo. Y a ver si funciona la primera. Hay una manera en el caso de que veáis que no os termina de arrancar. Bueno, de hecho es que no empieza a arrancar. Pero no debería ser así. Siguiendo el procedimiento que os he dicho, debería arrancaros. Si por lo que fuera no arrancara, podéis jugar con, una vez que tenéis combustión, potencia militar, con la válvula esta de emergencia, a darle para arriba, va a meter combustible al motor en emergencia y después quitarlo. Ok, entonces ahí
podríamos hacerlo. Vamos a intentar arrancar el motor siempre aprovechando que la aguja de presión está al máximo con el modo alternativo. Veis que en modo normal no hay nada y en alternativo pues sube al máximo y va bajando un poquito, ¿vale? Pues ahora que está en máximo vamos a intentarlo. Así que os voy a dejar aquí la cabina bloqueada para que veamos los instrumentos y la palanca de gases. Estos dos instrumentos, los 3 botones y la palanca de gases. Así que vamos a empezar con ello. Primer botón, en on el motor, ok. El hidráulico... Bueno, le doy al starter. He dicho que le doy al starter, clic izquierdo, clic derecho. Empezamos a arrancar. 3% RPM, le doy al inicio. Sube la temperatura, 6, le doy al inicio. Meto potencia. Y bajo potencia a idle. Piso los frenos. Y voy a cerrar la cabina para que me escuchéis bien. Vale, he cerrado la cabina para que me escuchéis bien, no os meta ruido de motor. Y ahora fijaos que ya el avión se ha estabilizado ahí. Yo tengo los frenos pulsados ahora mismo. Vamos a comprobar que el hidráulico funciona en modo normal. Vale, el hidráulico se está cargando en modo normal, perfecto. Ok. Ahora con los frenos pulsados es buen momento de sacar el freno de... o freno. He dicho freno de estacionamiento. Bueno, pues no quiere. Vale, todo está cargado. Vamos a pedir desconexión del equipo exterior, que ya nos hace falta, pues ya tenemos el generador en funcionamiento. Así que, cedilla, personal en tierra, grupo en tierra, off. Seguir con los frenos pulsados por si acaso, ¿vale? Y bueno, ahora cuando lo quite, continuamos. Vale, se nos activan las luces de que como ahora estamos por debajo de las RPM de funcionamiento del generador, estamos consumiendo batería. Así que antes de nada, quitamos al piloto y vamos a usar los mandos de vuelo normales, ¿vale? Ahora estamos con el alternativo, por eso esa luz. Para ello usamos este botón de aquí con el reset, que es el clic y clic izquierdo. Clic izquierdo, se nos va la luz. Clic derecho, nos mete en el mando auxiliar, mando normal, reset en normal. Y ahora sí estamos en mando normal. Y ahora quiero usar el... No sé por qué no me está dejando. Yo esto lo he usado. Ahora. Bueno. Misterios, ¿vale? El freno de estacionamiento, que es esa palanca con la que estaba jugando, me funciona de varias maneras. Yo ahora si piso los frenos se va a soltar. Normalmente tengo que tener los frenos pisados, tirar de ella y soltar los frenos y ya se me agarra. Hoy no ha querido agarrarse de ninguna manera. Entonces yo creo que va un poco como le da la gana a esa varita. Entonces ahora que tenemos los frenos de estacionamiento puestos, se nos han apagado las luces de generador, estas cosas, ¿vale? Pues el avión ya está realmente arrancado, ya podríamos irnos a taxi y demás. Pero vamos a hacer una serie de pruebas. Estas pruebas, dependiendo de la base, del lugar, las podéis hacer. Yo ahora mismo tengo un campo detrás, se supone que ahí no hay civiles ni nada, es una base militar, con lo cual deberíamos tener campo de sobra. Entonces puedo tener el lujo de meter potencia. Vamos a probar el fuel de combustible, la válvula de emergencia de combustible. Pero ya os digo, si estuvierais en una base que tenéis un edificio detrás, ahí no deberíais hacerlo. Os tendríais que ir a pista o a otro sitio para hacer estas pruebas. Entonces, bueno, vamos a meter potencia al 90 RPM. ¿Vale? Metemos potencia ahí tranquilamente, suave, suavecito. Vale, vamos aquí a 90 RPM. Como tenemos el freno de estacionamiento no debería pasar nada, pero atentos por si tenéis que pulsar los pedales de freno. Vale, ahí está, 90 RPM. Y ahora si le damos a la válvula de emergencia, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una pérdida momentánea de temperatura y de RPM, que es lo que debe ocurrir. Entonces ahí baja y se recupera. Vale, la desconectamos, baja, se recupera, la volvemos a conectar, baja, se recupera, lo llevamos a potencia máxima. Vemos que va todo bien, la cortamos,
recupera. Y ahora sí ya nos bajamos a una potencia en la que funcione el generador. Que podemos probar el corte de generador, así que ponemos ahí del total. Vale, ahí veis que se me ha ido el idle. Y está ahora mismo entrado el generador. O sea, el generador no está en línea, lo detecta bien. Así que tenemos que aumentar un poquito la potencia para que esté el generador funcionando. Así que ahora ahí, por ejemplo, a mí me gusta tener las dos flechas juntitas, pero no tanto, por favor. Bueno, la idea, como veis, es que supere ese 40% de RPMs para que el generador esté en línea. ¿Vale? Pues ahí voy a dejar mi palanca de gases quieta, que he dicho quieta, pero como mi palanca de gases tiene ahí justo en esa zona holguras y mala detección, pues hace lo que le dé la gana. Bueno, lo dejamos ahí. Y ahora podríamos seguir haciendo otros tests de funcionamiento. Vamos a empezar con el de mandos de vuelo. Vamos a ver que nos funcione bien el utility. Dios, la palanca de gases, perdón. Y simplemente vamos a lavear para los lados. Y vamos a ver que en modo normal la selección se baje. Vale, hemos visto que nos entra el de emergencia cuando hace falta. ¿Por qué está entrando? ¿Por qué entra? Porque no tenemos potencia de motor suficiente. Entonces ahí se recarga el sistema. Vale, perfecto. Vamos a ver el alternativo. El alternativo también está en la mierda porque lo acabamos de usar. Así que vale. Lo ponemos en normal. Por si acaso reseteamos. Vale. Reset. Ya hemos visto que funciona. Y ahora vamos a darle más potencia. Que esté por encima de ese 50%. Ahí por ejemplo. Y hacemos el mismo juego del stick. Y ahora no nos tiene que permitir. No tiene que bajar, ¿vale? Habéis visto que sí que baja, pero no llega a entrar el otro. Entonces, bueno, ahora que ya estamos hecho el prueba de motor y he mantenido las RPMs estables, vamos a, bueno, el motor y de alabeo, vamos a hacer la prueba de head-up display o de la mira, del visor más bien. Para ello vamos a sacar este interruptor de aquí, que veis, el segundo por abajo, que pone unidad de energía AC de corriente alterna, de AC de continua, de tal, de la mira. Entonces ahora con este interruptor de aquí, lo ponemos en la primera postura y vemos que esta luz está apagada. Si está encendida rápidamente hay que apagarlo, ¿vale? Porque ahora mismo no está emitiendo el radar que tenemos delante. Y si nos conseguimos bajar, ahí vemos la mira, aquí está. Y si la soltamos, pues bueno, por ahí se mueve, se ven las cosas, vale. La encajamos para que no se esté moviendo. Y listo, también podemos escuchar los misiles. Vale. Y los cañón, ahí vemos que de momento ponemos guns, las luces están activadas. Como está en off no pasa nada, le podría dar al gatillo. Pero cuidado que este avión dispara en tierra. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso hay que sacar ese breaker también. Para que no irradiemos eléctricamente con el radar a la gente que haya frente o pasando. Por ejemplo, ahí tenemos dos camiones de combustible. No creo que sea muy bueno darle con las ondas de radar. Entonces, bueno, ya estaríamos listos para el despegue, el taxi despegue. La última comprobación, bueno, ver que nos funcionan los flaps. Están abajo, así que no hay que mirar mucho. Los subimos arriba. Vemos que hacen su recorrido. Los bajamos otra vez. Terminan de moverse. Y la dejamos en la postura de blocado. El aerofreno, ahí vemos que está la postura neutral. Así que los ponemos en out, porque ahora mismo estaban en out. Y le damos a in para meterlos. Vale. Y ya otra vez lo dejamos en la postura de neutral. Perfecto. El aerofreno siempre se va a abrir. O sea, siempre que perdamos sistema hidráulico, cuando aterricemos y apagamos los motores, tanto las compuertas como el aerofreno, todo eso que se mantiene con el hidráulico se va a soltar. Vale, entonces siempre nos va a tocar recogerlo. Siempre os digo que en mis tutoriales no os explico temas de procedimientos de radio ni nada, ¿vale? En algún escuadrón lo mismo está la costumbre de pedir a torre para arrancar el ATC o tal. Bueno, entonces, dependiendo de lo que hagáis en vuestro escuadrón, hacer una cosa u otra. Pero ahora es el momento de terminar de arrancar el avión. Os he dicho que estábamos listos para taxi, pero es mentira, porque hay que hablar con torre. Entonces ahora sí activamos la radio UHF
en transmitir, recibir o en transmitir, recibir plus. ¿Vale? Mejor transmitir, recibir plus porque ahí también estamos recibiendo la frecuencia de guardia, ¿vale? Y luego pues el canal el que tocara, el que nos viniera bien para la base que estuviésemos, ahí lo tendríamos. Y el IFF lo dejaríamos en standby hasta que despegásemos, que ya lo pondríamos en normal generalmente. Y si quisiéramos configurar ya hacia qué ADF vamos a volar, pues tan simple como seleccionarlo, pero nos estaríamos metiendo ruido, aunque podemos poner el CW y ya está, y no nos meteríamos ruido. Pero de pronto lo dejaríamos ahí, esto ya entrará en otro capítulo, en otra tal. Y ya ahora sí que sí estaríamos listos para navegar, para hacer el taxi. Con lo cual, para quitar el freno de estacionamiento, pulso los pedales y veis que el solo se ha metido. Ahora es cuando vosotros tendríais que cerrar la cúpula, si no lo habéis cerrado ya, y estaríamos listos para irnos de aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer tutorial del F86 Sable, más vendrán. Y como siempre os digo, suscribiros, darle a like, comentarios debajo y ante cualquier duda, pues ahí los tenéis. Así os puedo responder con lo que sea. Así que un saludo, ser felices, chao chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.